Acá vamos a ver a un profesor muy importante que también lo tienen en las referencias de la bibliografía, que escribió un libro que se llama El entrenamiento intermitente, el doctor Rubén Argelmi, ¿sí? Rubén Argelmi, todo lo que vamos a ver ahora, prácticamente es la idea que plantea este doctor argentino. El doctor Rubén Argelmi es doctor en fisiología del cuerpo técnico del laboratorio de fisiología del Club Boca Juniors, y su tesis doctoral fue sobre este trabajo de intermitencias. Y él intentó dar una hipótesis o una explicación de por qué, si bien todo esto lo investigó con deportistas, con futbolistas, tiene cosas bien interesantes para traerla al mundo del fitness, y de hecho que se están aplicando con muy buenos resultados, bastante lógica y bastante atinada la idea. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Bien, el doctor Argelmi nos decía lo primero que pasaron como revoluciones en la fisiología. Y dos claves son estas, que se pudo asociar lo anaeróbico, lactácido, con lo aeróbico. ¿Por qué? Porque antes se creía que el lactato era el malo de la película. Si producías lactato, uy, no, ya produciste lactato, fatiga, ya tu célula no sirve, está intoxicada, no. Después se asoció de que el lactato, cuando el trabajo se vuelve aeróbico, el lactato se reconvierte como fuente energética. Entonces ya no es el malo de la película. El lactato mismo se puede reconvertir y reutilizar como energía. ¿Qué es la paradoja de la fosfocreatina? Básicamente lo siguiente. Que un sistema que produce energía energía anaeróbica, resintetiza energía aeróbica. Va de nuevo. Un sistema que produce energía anaeróbica, como el de la fosfocreatina, el primer sistema energético que vimos por la mañana, produce energía anaeróbica, pero resintetiza energía aeróbica. ¿Y cómo lo hace? Fíjense en la gráfica. La fosfocreatina se rompe con el fósforo, como vimos hoy, a través de una enzima, y esa ruptura produce energía para producir un AMP, está un ATP. Un ADP lo vuelve ATP y tenemos energía para contracción. ¿Qué pasa? El fósforo no puede difundir dentro de la mitocondria porque es muy pesado, una molécula pesada. ¿Qué sí pasa a la membrana mitocondrial? La creatina. Entonces la creatina se va a la mitocondria, se recarga con un fósforo y sale nuevamente al citoplasma de la célula como fosfocreatina. Va de nuevo. Cuando vos haces 15 segundos de mucha intensidad en una bici y luego descansas, esos 15 segundos rompiste fosfocreatina. En la pausa, como la intensidad cayó abruptamente, la mitocondria es la que empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque en la pausa empieza a llegar el oxígeno. Entonces la creatina se va a ir a la mitocondria, se va a reconvertir en fosfocreatina, va a salir de la mitocondria y se va a volver a romper porque después vienen de estos 15 segundos otros 15 segundos de alta intensidad. Y luego viene pausa, y luego viene 15 segundos de alta intensidad, y luego viene pausa. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que trabaja alta intensidad, poco tiempo, rompemos fosfocreatina. Y en la pausa la reconvertimos nuevamente a fosfocreatina dentro de la mitocondria. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿De dónde sale la energía para reconvertir el fósforo con la creatina en la mitocondria? Porque es un proceso que requiere energía. Tengo que producir energía. Aunque yo no esté trabajando, mi célula, la mitocondria, está produciendo energía. En una primera instancia, viene de la glucosa. Por eso decíamos que los carbohidratos o que las grasas se queman al calor de los carbohidratos. Entonces, en estos primeros 6 minutos de trabajo, la glucosa se rompe y es la que va a permitir que en estos primeros 6 minutos
haya una reconversión por una activación del ciclo de Krebs. Pero ¿qué pasa? Que a partir de los 6 minutos, la alta actividad del ejercicio y el consumo de la glucosa hace que los niveles de citrato se eleven. Y si hay más citrato, hay inhibición de glucólisis. Y si hay inhibición de glucólisis, después de los 6 minutos, las grasas toman el papel protagónico en la reconstitución o en la unión nuevamente de la creatina con el fosfo dentro de la mitocondria. De ahí va a empezar a venir la energía de las grasas. Por eso, en la investigación de Argermi habla él de consumo intra y post-esfuerzo de grasa. Durante el entrenamiento que empieza a consumir después de los 6 minutos. Los primeros 6 minutos, glucosa, citrato inhibe la glucólisis, hay menos glucosa y si hay menos glucosa voy a tener que echar mano a otro sustrato para seguir resintetizando la fosfocreatina. ¿Y por qué tengo que estar resintetizando todo el tiempo de fosfocreatina? Porque las características del trabajo te están pidiendo romper fosfocreatina, porque son 10 o 15 segundos de alta intensidad y luego pausa. 10, 15 segundos y luego pausa. 10, 15 segundos y luego pausa. No es un trabajo continuo. Ahí está la diferencia entre el trabajo que es continuo y no para a un trabajo que es intervalado. Es decir, que tiene pequeños intervalos de alta intensidad seguidos de pausa. Entonces, en la pausa, la creatina se reconvierte a fosfocreatina en la mitocondria a expensas del consumo de grasa. ¿Se entiende? A eso le llamamos paradoja de la fosfocreatina. Un sistema que utiliza energía anaeróbica, pero que se resintetiza con energía aeróbica. Es decir, energía de la mitocondria que viene a través de las grasas para volver a unir el fósforo con la creatina, porque es un proceso químico que requiere gasto energético. Bajo este punto de vista, aquí nosotros nos vamos a parar para un poquito explicar o por lo menos dar una idea de por qué se podría consumir más grasa en el entrenamiento intermitente o los HIIT cortos. ¿Qué característica tiene que este intermitente? Nos comenta el doctor Argermi. Bueno, tiene una característica particular. Tiene que ser trabajos de alta intensidad, 90-110 de la velocidad aeróbica máxima. ¿Por qué él llama VAM, velocidad aeróbica máxima, y no VO2? ¿Por qué? Porque para los trabajos en terreno o en campo, asociar la velocidad a que alcanzan el máximo consumo de oxígeno es mucho más ideal, porque el consumo de oxígeno es un parámetro que se mide en un laboratorio de fisiología con una máscara. De hecho, los test de consumo de oxígeno directos se miden con una máscara de gas, de intercambio de gases, entonces se sabe cuándo se está utilizando más un sustrato u otro. Pero en campo, lo ideal sería estipular la velocidad aeróbica máxima, la VAM. Y le pregunté, profe, ¿y cómo saco la VAM? ¿Qué es la VAM en un gimnasio? Sí, también futbolista, pero yo entreno a Pepito. Pepito tiene 41 años, no está viejo, pero no es deportista. Bueno, es muy simple, es un protocolo, un test incremental. Usted lo pone en una caminadora y los test arrancan a 8 kilómetros por hora, ¿no? 8 kilómetros por hora la base, lo pone en la caminadora. Obviamente que haces una entrada en calor primero de 6 minutos de un trocito bien suave para incrementar el calentamiento, activar el sistema cardiorrespiratorio. Paras, elongás, estirás y luego viene el test. Arrancás 8 kilómetros por hora. Y cada minuto vas a subir entre medio y 1 kilómetro por hora. ¿Sí? Supongamos 1 kilómetro por hora. Entonces, primer minuto, 8 kilómetros por hora la cinta. Minuto 2, esto es continuo. Minuto 2, subís 1 kilómetro por hora. Minuto 3, subís otro kilómetro por hora. ¿Cuándo termina el test? Porque es maximal, cuando la persona no puede más. ¿Y cuál va a ser la VAM? Aproximadamente la velocidad que termina en el test. Si Pedrito terminó a 12 kilómetros, cuando llegamos a 12 kilómetros por hora, ya no puedo más,
te hace la seña, cortás el test y anotás 12 kilómetros por hora. Esa es la velocidad aeróbica máxima de Pedrito. Esa es la velocidad que a él le va a servir para entrenar o generar adaptaciones intermitentes, es decir, romper, consumir grasa, romper, consumir grasa. Velocidad máxima aeróbica en una caminadora. Esto tiene que ver con correr, pararse, correr y pararse. Entonces, ¿qué hago yo con esa BAM? Esa BAM, cuando le vaya a poner a Pedrito a trotar, lo tengo que poner a 12 kilómetros. ¿Pero lo pongo a 12 kilómetros y lo dejo continuo? No. Lo empiezo a entrenar de manera intermitente o hit corto. ¿Cómo? Pedrito, vas a correr 15 segundos con 12 kilómetros y luego te paras. ¿Sí? 15 minutos corres, 15 segundos te paras, 15 corres, 15 te paras. ¿A cuánto? A 12 kilómetros porque fue la van de Pedrito. ¿Estamos hasta ahí? Igual mañana lo vamos a ver si lo podemos hacer la muestra práctica con uno de ustedes para que tengan una ideita, ¿no? No es para todos. Después les voy a explicar que esto puede tener otras variantes. Esta es una forma, como la propone el doctor Argemi. Evaluar la van, que no está mal. Una persona que está en meseta o que quiere hacer algo diferente, le pueden evaluar la van y entrenarla de ahí y va a venir bastante bien. Periodos de trabajo, entre 10 y 30 segundos propone, no más de 30 segundos. ¿Por qué no vamos más de 30 segundos? Hay hit de 40, hit de 45, hay hit de 1 minuto, hay hit de 1 minuto y medio. Porque nosotros nos queremos quedar en el primer sistema energético. Recuerden, el sistema de la fosfocreatina. Si nosotros vamos a hacer 45 segundos de alta intensidad, vamos a producir lactato. Ejemplo, 45 por 45. 45 segundos a la máxima intensidad que puedas aguantarme 45 segundos. Paras 45 segundos, otros 45 segundos. Obviamente que vas a trabajar menos tiempo que 15 por 15, pero segunda condición es que vas a depletar todo el glucógeno y vas a producir lactato. Entonces, durante tus 45 segundos, rompes glucosa, 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 formas lactato. Cuando te paras a recuperar, ¿qué va a hacer el organismo? Tiene que tamponar ese lactato. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner en marcha el mecanismo de reconversión de lactato a piruvato y piruvato a la mitocondria. Lactato, piruvato, piruvato a la mitocondria. Lactato, piruvato, piruvato a la mitocondria. Durante la recuperación, terminó tu pausa, vas de nuevo, 45 de alta intensidad, glucosa rompiéndose para darte energía, formando lactato. Y en la pausa, reconvirtiendo lactato. Trabajo, formo lactato. Pausa, reconvierto o lavo lactato. ¿Es un trabajo HIIT de alta intensidad? Sí. ¿Nos sirve para el propósito exclusivo de entrar este metabolismo de consumo de grasa? Y aparentemente no. Por eso recomendamos los HIIT que tengan desde 30 segundos a 10. De manera general. De manera general. Es decir, con un alto trabajo cardiometabólico. Porque los HIIT te elevan la frecuencia cardíaca, estás en 180, 190, son trabajos de alta intensidad. Por eso yo les digo que a Pedrito, el primer mes, cuando viene bien sedentario, no le puedo poner estos trabajos el día 1 o el día 2. Lo mato. Necesito, y además, ese trabajo no va a ser eficiente porque él no tiene las adaptaciones musculares adecuadas. No tiene mitocondria, no tiene capilar, no tiene nada. Entonces, ese músculo, ¿qué va a producir? Lactato. Por más que sean 15 segundos que uno cree que no va a producir lactato, en una persona desentrenada 15 segundos puede elevar los niveles de lactato bien elevados. ¿Por qué? Porque no tiene un entrenamiento muscular adecuado, no tiene capilares, no tiene enzimas aeróbicas, no tiene mitocondrias. ¿Se entiende? Entonces, creo la base y el segundo mes ya empiezo con estos intermitentes, que de hecho le voy a sacar mucho más provecho. Van a ser más eficientes. ¿Estamos? La densidad es la relación trabajo-pausa. ¿Cuánto? 1,05, es decir, el tipo Tabata. Tabata te propone una densidad 1,05. ¿Qué es lo que es? Trabajás 20, pero descansás la mitad. Relación 1,1. 20-20, 10-10, 15-15. Igual tiempo, igual pausa. Relación 1-2. Trabajo 10, descanso.
Relación 1-3, trabajo 10, descanso 30. Y hasta ahí. Ya 1-4, 1-5 ya no, porque ya pierde la especificidad del entrenamiento. Ya me estoy acercando más a lo que es un entrenamiento de velocidad y no un entrenamiento de intermitente aeróbico. ¿Se entiende? Uno en un trabajo de velocidad, ¿qué le pide al atleta? Que corra la velocidad a la máxima velocidad o un determinado porcentaje de la velocidad, un determinado tiempo, pero después le doy una pausa bastante considerable para que se recupere completamente. ¿Por qué? Porque yo estoy entrenando el primer sistema. Una cosa es entrenar el sistema de fosfocreatina para los velocistas y otra cosa es el metabolismo de la fosfocreatina trabajando en un trabajo intermitente. ¿Qué quiere decir? Con pausa incompleta. Porque la persona no se te recupera nunca al 100%, se va recuperando de manera parcial. Y ahí está la clave en que te puede mantener un elevado nivel de alta intensidad, o por lo menos 15, 20 minutos. En deportistas como futbolistas, como hoy daba el ejemplo el profe a la mañana, no hay ningún problema. Se puede llegar hasta 40 minutos, 50 minutos un trabajo. ¿Por qué? Porque ellos dependen del metabolismo de la fisiología intermitente. Porque un futbolista en un partido 90 minutos tiene cerca de 2.000 e inclusive más gestos explosivos de cambio de dirección, salta, corre, ¿sí? No está siempre corriendo al 100%. Tiene pequeños brotes de alta intensidad, pero son muchos gestos que realiza en un juego. Y ahí está la capacidad de entrenar a un deportista de situación o un deportista que se llama de corte intermitente, que pueda correr o hacer su gesto técnico con la mayor eficiencia, ¿sí? Y la menor fatiga, no una vez en el partido, durante 2000 veces en un juego. El voleibolista no queremos que salte a rematar 1 o 2 veces bien, queremos que salte todas las que tenga que saltar, 50, 100, 300 veces. Y para eso el entrenamiento intermitente lo que te da recuperación rápida del sistema de la fosfocreatina. Está trasladado al fitness, esto te ayuda a que no generes grandes cantidades de lactato y puedas consumir más grasa intra y post esfuerzo. Por eso la utilización de las fibras son las fibras rápidas e intermedias, tiene un alto consumo energético, bajo producción de lactato y alto consumo de grasa intra y post esfuerzo. Y al tener baja producción de lactato, genera baja fatiga residual. ¿Qué quiere decir? Que al otro día no te duele todo tanto. Entonces estás en condiciones o podrías estar en condiciones de volver a entrenar. Versus una sesión de HIIT de corte lactácido donde produces mucho lactato, al día siguiente los dolores post-entrenamiento son bastante, lo cual no puedes entrenar con calidad como el día anterior, tienes que hacer una sesión de recuperación para eso. En cambio, en este caso, te permitiría poder trabajar. ¿Por qué? Porque no hay fatiga residual, o no debería haber. Esto lo comprobó como en una investigación del efecto intermitente, 15x15 utilizó el doctor, con un intervalado de 90-90. Alcanzó altos niveles de consumo de oxígeno, el 15x15, ¿sí? El 90 por, miren, el 90 por... acá estoy. 90 por 90 es 1 minuto 30 por 1 minuto 30, ¿no? El grupo que hizo 15x15 alcanzó altos niveles de consumo de oxígeno, produjo menor lactato, una menor formación de amocrínico y fatiga residual, es decir, se cansaba menos al otro día, podía seguir entrenando. Mayor consumo de grasa durante y post esfuerzo, por esto del EPOC que le comenté de fuerza, que hay un mayor gasto metabólico, el cuerpo queda con un gasto metabólico residual que cuando termina de entrenar sigue elevado el metabolismo para pagar la deuda de oxígeno, exceso de consumo post esfuerzo. ¿Estamos? Muchos beneficios a favor del 15x15. Por eso nosotros vamos a quedarnos en la prescripción de protocolos de 30 segundos para abajo. Algo muy importante que remarca Argemi es la inercia versus la aceleración. Y esto tiene que ver con el gasto calórico. Otra cosa muy importante del trabajo intermitente. El trabajo HIIT de corto o intermitente que le estamos llamando de intervalos de alta intensidad de 30 segundos para abajo, tener por lo menos una clara ruptura de inercia. ¿Qué quiere decir? Que tengo que detener el cuerpo completo o bajar absolutamente la velocidad, tal que cuando vuelva a trabajar a la alta intensidad, romper esa inercia de manera brusca o
de manera violenta. ¿Por qué? Porque eso hace gastar más calorías que el trabajo continuo de inercia. Cuando uno hace un trote continuo, ya genera una inercia. Esa inercia obviamente va a gastar cada vez menos energía. Es como el auto, es como el auto. Cuando frenas, aceleras, gastas mucho más combustible que si te mantienes con el auto a una misma intensidad, misma velocidad. Entonces el cuerpo actúa exactamente igual. Cada vez que lo desaceleras, gasta energía. Y cuando va a acelerar, vuelve a gastar energía. Gasta energía, gasta energía. Por eso la idea es que haya rupturas de los trabajos, las características del intermitente. Y el orden de reclutamiento de las fibras pasan a ser exclusivamente rápidas, sin importar la ley de tamaño. La ley de tamaño, ¿qué te decía? ¿O qué dice? Que primero, conforme vos vas aumentando la velocidad, van incrementándose la fibra lenta, luego sigue la más rápida. Bueno, esta ley te dice, ya no está más. Directamente, ¿por qué? Por esto que estamos viendo acá, un reclutamiento selectivo de las fibras a partir de las aceleraciones y desaceleraciones de Verkhoyanski, ¿no? Es decir, en esta gráfica nos muestra que independientemente de la carga, ¿sí? Ya no hace falta cargas bien pesadas para reclutar fibras rápidas o fibras que consuman glucosa, tengan las dos mixturas entre lo glucolítico y lo oxidativo, sino solamente con acelerar el cuerpo ya estás rompiendo, ya estás utilizando esas fibras. Otro dato más importante, porque el ejercicio tiene que ser estático. Entonces, yo siento en un banquito una persona y pongo 2 conos, 5 metros, 5 metros. Entonces, cada vez que va a ir a tocar un cono, tiene que partir desde sentado. Entonces la persona suena el timer, 15 segundos, ¡pam! Sale, toca el cono derecho, se sienta, se levanta, toca el cono izquierdo, se sienta, se levanta, y todo lo más rápido que lo pueda hacer, pero siempre apoyando el glúteo sobre el banco. Entonces, cada vez que la persona apoya el glúteo en el banco, desacelera absolutamente la masa. Cuando se levanta para ir al otro cono, vuelve a acelerar la masa. ¿Se entiende? Entonces, buscar que haya rupturas, que la persona en esos 15 segundos trabaje, frene, trabaje, frene, trabaje, frene. ¿Está? Y en cuanto a las pausas, lo que se propone es que sean pausas pasivas. Es decir, que la persona trate de descansar esos 10, 15 segundos, que no haga nada. Versus la pausa activa. La pausa activa se puso muy de moda, pero es muy, se utiliza bastante, pero para los trabajos lactácidos, como les comentaba hace un rato. Cuando vas a hacer una rutina bien lactácida, lo que haces es una pausa activa, es decir, hacer una pausa con menos intensidad para lavar más rápido el lactato. Eso sí es posible. Pero en este caso, como nosotros no vamos a producir lactato, no necesitamos evacuarlo. Entonces lo que hacemos es mejor jugamos con detener absolutamente y volver a acelerar la masa para gastar más calorías. Bajo ese punto de vista, estamos trabajando la aceleración y la desaceleración del cuerpo. Preguntas. Bueno, recordemos, el consumo de las grasas es a partir de los 6 minutos en los trabajos intermitentes, versus los 20 minutos del trabajo continuo. Por eso son sesiones más intensas, pero más cortas, con beneficios inclusive mayores que los continuos estables. Sin querer decir que no hagamos más continuos. Sí, el continuo lo podemos seguir utilizando, pero tenemos